En este video te voy a enseñar a diseñar la parte DC o de corriente directa de un amplificador con JFET J2N3819 y además te voy a enseñar a cómo simularlo en PSpice. Para este video es necesario tener ya el punto de trabajo Q, así que si todavía no lo tienes, te recomiendo mucho que vayas a ver la primera parte en donde enseño cómo realizar esta parte. Estaré dejando el link a la primera parte en la descripción. Para armar este circuito ya expliqué cómo colocar la mayoría de los componentes, solo faltaría de unos cuantos que sería el resistor, el capacitor y la fuente senoidal, además de parámetros que más adelante lo vamos a utilizar. Para poner estos componentes simplemente nos vamos a buscar y para la resistencia escribimos R. Para el capacitor es C. Y para la fuente es simplemente Vsin. Esta de acá, Vsin, es la fuente que vamos a utilizar en este circuito. Para parámetros es param. Para realizar el análisis en DC, lo primero que vamos a hacer es encontrar el modelo equivalente en corriente directa de este circuito. Como bien sabemos, el capacitor en corriente directa actúa como un circuito abierto. Por lo tanto, este capacitor CI se abre y este ramal queda abierto. Este CX queda abierto y este CO también queda abierto. Por lo cual lo único que nos queda es toda esta parte de acá. Y al final el circuito equivalente en DC es este. Una vez que ya tenemos el equivalente en DC, lo que queda es analizar y encontrar los valores de voltaje, corriente y resistencias. Esta configuración es una configuración de divisor de voltaje y que está alimentado por una fuente de 20 voltios DC. Para darnos una idea del voltaje que debería caer en las resistencias del source, una primera aproximación sería la siguiente fórmula, que es BRS igual a BGS menos BP. Entonces, reemplazando los valores que previamente ya habíamos obtenido en la parte de puntos de trabajo, tenemos menos 0.72 menos 2.9, que sería igual a 2.18, que es bastante cercano a los 2.2 que se eligió en el punto de trabajo. Analizando la gráfica sobre todo, es muy aproximado, entonces esto nos da un vistazo de que estamos yendo por buen camino. Ahora distribuimos este voltaje en RS2 y en RS1 de la siguiente manera. A RS2 se le va a asignar 2 voltios y a RS1 0.2 voltios. El voltaje en RS1 debe ser pequeño porque es simplemente para ir ajustando la curva en caso sea necesario, y lo aconsejable es que no sobrepase 0.2 voltios. Puede ser un poco menos, pero mayor a 0.2 no es recomendable. Por tanto, lo que tenemos es 2 más 0.2 igual a 2.2 voltios. Estos 2.2 voltios se restan de los 20 voltios de la fuente y lo que queda se divide entre 2. Y se asigna ese voltaje a la resistencia de drain y al transistor para que la señal final sea simétrica. Entonces ambos tienen que tener el mismo valor, que en este caso es 8.9 voltios. Ahora el voltaje de drain a tierra es el voltaje del punto de salida, que es BDS. Entonces 8.9 del transistor más 2.2 de la resistencia del source es igual a 11.1 voltios, que es el voltaje del punto de salida BDS. Para este ramal nos asignamos una corriente pequeña que sea despreciable con respecto a ID y se recomienda usar una corriente en el orden de los microamperios, ya sea 'N, 50, 40, 30, etc. Para mayor facilidad en los cálculos, escogí una corriente de 100 microamperios y lo nombré como I''G. Otros datos que tenemos gracias al punto de entrada son el BGS, que es 0.72 voltios, e ID, que es 5.2979 miliamperios. Aplicando una ley de voltajes en esta malla tendríamos 0.72 más 0.2 más 2 igual a 1.48 voltios en la resistencia RG2. Y restando este voltaje de la fuente de 20 voltios obtenemos 18.52 voltios que van a la resistencia RG1.
Ahora sí ya tenemos todos los datos de cocientes y voltajes para calcular las resistencias y solo nos queda hacer el cálculo que lo hice en el programa Wolfram Matemática y los valores que obtuve fueron estos que están viendo en pantalla. Obviamente es relacionando el voltaje y la cociente que pasa por dicha resistencia. Tenemos los distintos valores para cada uno de ellos. Para RD, RS, RG, para RS1, RS2, RG1 y RG2. Y también se calculó el RG general, que es el paralelo entre RG1 y RG2, que nos va a servir para cálculos más adelante. El circuito resultante en DC es el siguiente con sus valores de resistencias respectivas. Esto lo vamos a pasar al PSpice y al programa matemático para analizar y obtener más datos. Además, también se calculó la ganancia de voltaje. Básicamente se pasó de dB a 100 unidades porque para hacer los cálculos se necesita el que no tiene unidades. Entonces, para transformar de esto a esto, es simplemente 10 elevado a la AB en dB sobre 20, que es igual a 5.88844. Este signo negativo es porque este amplificador es inversor, o sea que la señal de entrada lo desfasa en 180 grados a la salida. O dicho de otra forma, la señal de entrada sale invertida. Aquí tengo el archivo de Wolfram Matemática en donde he colocado todos los datos y valores que se han definido hasta el momento, como los de cálculos para la polarización. Aquí tengo los datos, como por ejemplo BP, BDD, BGS y BS, ¿no? Que lo calculamos para ver que era cercano a 2.2. También tengo los demás, que son los valores de los voltajes en cada elemento del circuito DC. BS, BRD, BRS1, BRS2, BG1, BRG2, etc. Y para las resistencias también, ¿no? Como por ejemplo RD, RS1, etc. Relacionando su voltaje con su cociente respectiva. Y aquí tenemos los valores que nos ha tirado el programa, ¿no? Tenemos de todos los elementos. Aquí está del RG general, que es el paralelo de RG1 con RG2. Y también tengo el dato de la ganancia de voltaje, ¿no? Que es un dato que es 15.4 decibelios. Aquí lo transformamos a su equivalente en 100 unidades, menos 10 a la AB sobre 20. Este negativo ya sabemos que es por la inversión de la señal de entrada y este es el valor que nos arroja al final, ¿no? Y esos son todos los datos que tenemos hasta el momento. Lo siguiente es armar el circuito DC en el PSpice. Es un circuito sencillo, simplemente arman y ponen sus resistencias y sus valores. Estos son los valores que yo he obtenido, entonces simplemente los reemplazo. Haciendo doble clic aquí se pone el valor deseado, también se puede cambiar su nombre, el valor del voltaje, etc. Y ahora, ¿cómo sabemos si está bien o está mal este circuito? Simplemente nos vamos a la parte de Setup Analysis. Desactivamos todo, simplemente tiene que estar habilitado el Bias Point Detail. Luego nos vamos a Simulate, le damos clic, esperamos a que termine de simular. Y una vez que salga esta pantalla, quiere decir que ya ha terminado de simular. Y sin errores. Simulation complete. Y como vemos los voltajes y cocientes en este circuito, simplemente nos vamos a esta B, le damos clic y ahí nos va a aparecer los voltajes en los puntos más importantes, ¿no? Y a la I, que nos va a dar las cocientes también en los puntos importantes. Con esto nos podemos dar cuenta si está bien o está mal nuestro circuito, comparando los voltajes teóricos que nos hemos dado con lo que aparece aquí, como por ejemplo el BD 11.1 está bastante cerca, el voltaje en el source 2.197, que es prácticamente 2.2. Aquí en el RS2 tendría que ser 2 voltios, es igual casi 2 voltios. Y la cociente, que es uno de los más importantes en este ramal, sería 5.290 miliamperios, que es bastante similar a lo que se había hallado en el diseño teórico y en los otros circuitos, pero no siempre es tan similar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir ajustando un poco esta resistencia, no poner siempre el valor exacto, ¿no? Sino que ir jugando un poco. Tampoco es modificar y poner muchos decimales, ¿no? Con 1 es excelente, con 2 ya pasable, pero más de eso ya no es tan relevante. Entonces, con 2 como máximo podrían ir jugando, ¿no? 75, 74, con estos valores varía bastante esta corriente. Entonces, se puede ajustar a lo que más se pueda,
Tampoco buscar la perfección, ¿no? Con que sea cercano es suficiente, ¿no? En este caso está bastante cercano estos voltajes, los voltajes más importantes y las corrientes más importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí 100 microamperes, esto obviamente, ¿no? Porque el voltaje aquí y aquí son exactos. En esta parte es lo que va a variar. Otro de los voltajes importantes es el voltaje GS, ¿no? Entonces, para obtener simplemente estamos esto menos esto, y van a ver que es bastante próximo también al que se había planteado en un inicio. Entonces, con que esté equilibrado y sea similar los voltajes es suficiente. Si no, hay que ir ajustando un poco este más que todo, y si no, este también, pero con esos dos hay que ir jugando como para que dé sobre todo este BGS y esta corriente y este voltaje de aquí más. Y con eso ya tendríamos un diseño satisfactorio para la parte de análisis en DC. Para finalizar, lo que ya tenemos son los puntos de trabajo y estas resistencias. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a tratar va a ser las frecuencias medias. Vamos a hallar sobre todo este RL, que es bastante teórico su tratado, entonces va a ser normalmente de cálculos, ecuaciones, etc. También vamos a ver cómo hallar algunos otros parámetros que nos van a servir más adelante en los futuros análisis. También el RI, aquí poner los datos para BI, etc., ¿no? Entonces eso va a ser lo que vamos a tratar en el siguiente video. Y si no quieres perderte ese video, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique ni bien esté subido ese video. Ya sabes que si te gustó este video, dale like, comenta. Si tienes alguna duda también coméntala, algún error o lo que sea sobre este tratado del programa y cosas así. Simplemente lo comentas y yo te daré la solución si es que yo la sé. Me ayudas mucho suscribiéndote al canal, dándole like, compartiendo a personas que necesitaran estos videos. Y si quieres que suba sobre algún otro tratado, otra materia, también coméntalo y voy a tomarlo en cuenta para futuros videos, ¿no? Después de terminar sobre este análisis. Eso es todo, hasta luego y gracias.